La secuela de El Diablo Viste a la Moda ha sido finalmente revelada. Am I having a hallucination? Desde la relación oculta entre Andy y Nigel, la razón por la que Lady Gaga aparece de la nada, hasta lo más reciente sobre Anna Wintour. Procedemos a realizar la verificación de todo esto. El final del Diablo. El personaje que más cambió en la película es Miranda. Al volver a ver El Diablo Viste a la Moda, lo primero que uno podría preguntarse es si ese personaje que antes parecía tan imponente podría renacer en los tiempos actuales. La BBC también expresó su preocupación de que el personaje tan intenso quizás ya no sea tan diabólico como antes, bromeando con que el título debería cambiarse de El Diablo Viste a la Moda a Una mujer no muy amable viste a la moda. Era algo inevitable si querían reflejar la realidad actual. El prestigio de revistas de moda icónicas como Vogue ya no es el mismo de antes, y si alguien lanzara insultos y tirara abrigos y bolsas a su asistente como Miranda, fácilmente terminaría denunciado por acoso laboral. De hecho, la propia Anna Wintour, inspiración del personaje de Miranda, dicen que cambió radicalmente su forma de ser en la oficina. Lauren Weisberger, su asistente personal, lo pasó tan mal trabajando para ella que lo plasmó todo en una novela como una especie de denuncia, y esa novela terminó convirtiéndose en película. Pero sus asistentes más recientes han declarado que en realidad no es tan mala persona, pero aparentemente, al igual que en la película, la cultura de que el chofer privado avise por señal antes de que Anna Wintour suba a la oficina para que todo el equipo de asistentes se ponga en alerta sigue existiendo. Solo que antes se congelaba toda la empresa, y ahora es más bien la gente del mismo piso la que se pone moderadamente en guardia. Los asistentes siempre van corriendo de un lado a otro cumpliendo encargos, pero aclararon que eso es algo voluntario, para atender rápido las solicitudes de Anna. Otro cambio es que antes era norma venir a trabajar con tacones sin importar lo incómodo que fuera, como se ve en la película, pero ahora nadie dice nada aunque uno se cambie a unos zapatos cómodos a escondidas. La película refleja esa realidad tal cual. Ahora Miranda ya no puede lanzar sus emblemáticas frases malvadas a nadie, y el abrigo que antes le tiraba a su asistente, lo tiene que colgar ella misma. Además, la relación con las marcas se invirtió por completo. Antes eran las marcas las que adulaban a Miranda para ganarse su favor, pero como ahora nadie lee revistas, el valor de Runway se desplomó y Miranda tiene que ir ella misma a rogarles a las marcas. A pesar de todo eso, la película habla de los valores que hay que preservar hasta el final en medio del declive de la prensa impresa y la ola digital. La Miranda de esta película simboliza la tradición misma, brillante pero cada vez más olvidada, como las obras de Da Vinci o el legado de la República Romana. La escena que mejor lo representa es Miranda sola, en silencio, en la Galería Vittorio Emanuele II de Italia. Considerado el centro comercial más hermoso del mundo, fue inaugurado en 1877 y es reconocido como el primer centro comercial de la historia. La tienda Prada que se ve a la izquierda de Miranda es la boutique número 1, donde comenzó la historia real de Prada. La imagen de Miranda sola en ese lugar tan cargado de historia parece decir que ella también es una pieza enorme de la historia de la moda, un legado invaluable que se está perdiendo. Pero por mucho que Miranda se esfuerce, la historia de Runway se desmorona poco a poco. Benji, el novio millonario de Emily, planea adquirir Runway y sostiene que todas las revistas pasarán al formato digital y que incluso podrían llegar a ser operadas por inteligencia artificial. Miranda tampoco puede ignorar esta enorme marea de cambio. Ella presiente con claridad que su propia era está llegando a su fin. La escena que lo muestra es la conversación con su esposo. Miranda deja de lado su imagen de mujer fuerte solo frente a él y le pregunta con honestidad, ¿cuándo sabré que es el final? En el fondo, ella también había sobrevivido día a día angustiada pensando, ¿será hoy el día o mañana? Su esposo la consuela diciéndole, lo sabrás cuando llegue. Y entonces Miranda finalmente comprende exactamente cuándo será su final. Mientras busca a alguien que la reemplace en su discurso, ve con otros ojos a Nigel, quien ha permanecido fiel a su lado en silencio todo este tiempo. Al principio Miranda niega que Nigel pueda reemplazarla y cree que él tampoco quiere su puesto, pero en cuanto tiene la certeza de que Nigel es su verdadero sucesor, Miranda susurra, creo que ya lo sé, y acepta que ha llegado el momento de dejar Runway. En su lugar, Miranda asciende al cargo de directora global. En la realidad ocurrió algo muy similar al de la película. La propia Anna Wintour, el modelo de Miranda, dejó recientemente el cargo de editora de Vogue Estados Unidos, que ocupó durante 37 años, y ascendió al puesto de directora global de contenido de Condé Nast y editora global de Vogue. El relevo como editora de Vogue en Estados Unidos lo tomó Chloe Mal. Sin
Sin embargo, en el extranjero llueven las dudas sobre si Anna Wintour realmente se dio el poder por voluntad propia. Esta transición es francamente vergonzosa. Anna parece patética por no soltar el poder, y Chloe parece estar siendo controlada por alguien, lo que la hace verse incapaz como líder, según las críticas más afiladas que circulan. Otra coincidencia entre Miranda y Anna Wintour es su vida privada. En la primera película, Miranda pelea con su marido y termina divorciándose, pero en la segunda aparece con un esposo cariñoso y dulce, y se la ve sonriendo mucho más que antes. Esto también guarda similitud con Anna Wintour. Anna estuvo casada con David Schaffer, un destacado profesor de la Universidad de Columbia. Tuvieron un hijo y una hija juntos, pero al final no pudieron superar sus diferencias y se divorciaron. Después Anna conoció a Shelby Bryan, se volvió a casar y dicen que desde entonces está mucho más alegre y sonriente, aunque a diferencia de la película, Anna terminó divorciándose. La evolución de Andy. Al final de El Diablo Viste a la Moda 1, el futuro de Andy no estaba definido para nada. Había terminado con Nate, su novio cocinero de siempre, renunció a su puesto en Runway y estaba buscando trabajo, haciendo entrevistas en el periódico New York Mirror. En la primera parte, acababa de graduarse de la universidad, y en la segunda, unos 20 años después, ya llegó a la mediana edad. Pero su vida sigue siendo inestable. En su apartamento, el agua no sale bien. Salió con varios hombres, pero todos terminaron mal, y encima, por la crisis del sector periodístico, de un día para otro la despiden del trabajo que tanto quería. Hay exactamente dos cosas que cambiaron, y la primera es su nivel profesional. Hace 20 años lo único que tenía en su currículum era haber sido editora del periódico universitario, pero ahora es una periodista tan sólida que ganó un premio por sus reportajes especiales. Gracias a eso, cuando vuelve a encontrarse con Miranda, ya no es una relación de jefa y empleada, sino un reencuentro entre pares, más o menos de igual a igual. El otro cambio es su sentido de la moda. Andy era alguien que no le importaba nada la moda, pero quizás por haber trabajado bajo las órdenes de Miranda, desde el inicio de la segunda parte ya luce un estilo mucho más llamativo. En la segunda parte también hay una escena de transformación de imagen, igual que en la primera, pero esta vez no solo usa ropa que le elige Nigel, sino que ella misma elige lo que quiere usar, mostrando que ya tiene criterio propio en moda. Aunque en la realidad, la transformación de Andy generó opiniones divididas. Si en la primera parte Andy mostraba un look encantador y con personalidad, propio de una recién llegada, en la segunda se enfatizó el look de traje clásico de mujer profesional, y hay quienes señalan que se ve algo forzado y demasiado inclinado hacia las tendencias del momento. Por otro lado, aunque pasaron los años, la personalidad de Andy sigue igual. Ella todavía no puede ocultar sus emociones. Emily le llama la atención por eso, y sigue necesitando desesperadamente la aprobación de Miranda. Esta personalidad de Andy fue la clave de una escena muy importante en la primera parte. En una conversación con Nigel, Andy se quejó de que Miranda no la quería, diciendo: "Si hago bien mi trabajo, es lo normal y ni me lo agradece, pero si cometo el mínimo error, me destruye como si quisiera matarme". Y entonces Nigel le soltó una verdad de frente, que tenía el puesto que miles de mujeres soñaban y encima quería que la elogiaran, que Miranda simplemente hacía su trabajo con dedicación y no tenía ninguna obligación de felicitarla. Pero como parece que el consejo de Nigel no le llegó muy hondo, en la segunda parte Andy sigue igual, ansiando el reconocimiento de Miranda. Para que Miranda la elogie por su artículo, se cuela de repente en una reunión o se la pasa merodeando frente a su oficina. Esta vez también Nigel le da un consejo. Le pregunta si lo que quiere es el reconocimiento de Miranda o si también quiere el caramelo. Aquí el caramelo significa los halagos vacíos y los elogios de cortesía. Nigel le está diciendo a Andy que no se comporte como una niña mendigando dulces elogios de los demás, que si se enfoca en crecer en silencio, tarde o temprano, se reconocerá a sí misma sin necesitar que nadie más lo haga. Por suerte, en la película Andy va madurando poco a poco, y al final muestra una versión completamente distinta de ella. En el desenlace, Andy cruza la mirada con Miranda en la oficina, y Miranda, fría como siempre, le responde: "Si no hay nada más, puedes retirarte". Pero esta vez Andy no se siente herida ni va a mendigar un elogio, porque ya sabe con certeza que Miranda la reconoce, aunque no lo diga con palabras. Tranquilamente deja su artículo sobre el escritorio y sale de la oficina. Después de que Andy se va, Miranda lee lo que escribió y esboza una leve sonrisa de satisfacción, a diferencia de la primera parte que insinuaba un futuro incierto. Esta secuela muestra a Andy estableciéndose en Runway, reencontrándose con su expareja y haciéndose amiga de Emily en un final cerrado. Un cierre tan redondo que parece decir que no habrá tercera parte. Aún así, los actores y el director dejaron abierta esa posibilidad. De hecho, en el pasado, el director y los actores principales habían dejado claro que no habría secuela. Meryl Streep rechazó la idea diciendo que nunca había hecho una secuela de ninguna de sus películas, y Anne Hathaway dijo que no le parecía necesaria una segunda parte y que prefería dejarlo así. Pero cuando esta vez les preguntaron por una tercera parte,
Todos cambiaron de actitud. Meryl Streep dejó una frase enigmática, que una secuela era posible siempre que no se esperaran 20 años, y Anne Hathaway también dejó la puerta abierta diciendo que la taquilla decidirá si se hace o no. Nigel y Emily. El único personaje que logra superar los exigentes estándares de Miranda es Nigel. Miranda casi nunca está conforme con cómo trabajan sus empleados, pero el criterio de Nigel es lo único en lo que confía plenamente, dándole el visto bueno de inmediato. No tiene ambiciones de quitarle el puesto a Miranda, y aunque en la primera parte sufrió una traición muy dolorosa, la superó en silencio y sin rencor, siendo exactamente el tipo de persona perfecta para ser su mano derecha. La escena que mejor muestra la personalidad de Nigel en la segunda parte es cuando se enfrenta a solas con Andy. En medio de la crisis que sacude a la empresa, Andy va a buscarlo y le pregunta indignada cómo puede quedarse tan tranquilo. Pero Nigel no se inmuta y sigue eligiendo en silencio las fotos para la próxima edición, dejando caer solo una frase en voz baja: "A mí me gusta más el bolso cruzado". No dejarse arrastrar por el caos del entorno y dar lo mejor de uno en el trabajo que tiene en este momento, eso es exactamente lo que esa escena muestra sobre la personalidad de Nigel. Emily, en cambio, tiene una personalidad completamente opuesta a la de Nigel. En la primera parte, Emily parecía fuerte por fuera, pero en realidad vivía con la angustia constante de no recibir el reconocimiento de Miranda y de que la pudieran despedir, lo que la hacía actuar de forma irritable y cortante. Incluso cuando Andy la estaba pasando mal, casi no mostraba empatía ni consideración humana, solo le exigía resultados. Era lógico que la gente tuviera mucha curiosidad sobre quién era su inspiración, y al principio hubo muchas especulaciones de que el personaje de Emily estaba basado en Plum Sykes. Ella trabajó en Vogue al mismo tiempo que la autora original, Lauren Weisberger. Sin embargo, Plum lo negó rotundamente, diciendo que definitivamente no era ella, aunque, eso sí, admitió que igual que en la película, miraba por encima del hombro a quienes usaban zapatos planos, que ella siempre usó tacones, y que, como Emily, ir al desfile de moda de París le parecía el mayor honor del mundo. Pero aclaró que ella nunca trabajó como asistente de Anna. El problema es que cuando se estrenó la secuela, su hija vio el avance y exclamó: "¡Mamá, eres tú!". Impactada de que hasta su propia hija la confundiera con el personaje, Plum se puso a buscar a la verdadera Emily, y la persona que señaló fue la primera asistente de entonces, Leslie Fremer. Cuando Plum le mandó un correo pidiéndole confirmación, Leslie respondió: "Que Lauren, la autora, haya trabajado bajo mis órdenes y los detalles del trabajo son todos ciertos, menos la parte mala". Tiene sentido que hasta la inspiración real de Emily quisiera negarlo, porque Emily es un personaje con muchos defectos. En esta segunda parte, Emily también tomó un camino que la hace ver como la villana. Usó a su novio millonario Benji para planear la compra de Runway y amenazar a Miranda, pero tampoco se la puede culpar sin más, porque ella, igual que Miranda, simplemente está viviendo como una diabla por su sueño, trabajando duro a su manera. Así como Miranda traicionó a Nigel para mantener su puesto y mandó a Emily a la casa de moda Dior, Emily solo estaba mostrando su ambición de llegar a la cima. Visto así, quien más se parece a Miranda es Emily. Las dos se parecen tanto que parece imposible que puedan estar cerca la una de la otra. Y así como Miranda no siempre es una diabla en su vida personal, el hecho de que Emily llame primero a Andy después de que ella deja la empresa muestra que detrás de esa frialdad que necesita para sobrevivir en el mundo de la moda, también guarda una parte muy humana. Análisis del desenlace. La escena central del final de la primera película era el momento en que Andy y Miranda abrían su corazón dentro de un auto, y en la secuela también rinden homenaje a esa escena icónica colocándola justo en el desenlace. Dentro del auto, Miranda le confiesa a Andy que aunque ha habido muchos momentos difíciles, todavía le encanta hacer este trabajo. Lo curioso es que Miranda no llama a su trabajo moda, esa palabra tan concreta, sino simplemente este trabajo. Cuando uno ve la mirada de Meryl Streep interpretando a Miranda en ese instante, se siente como algo que va más allá de un simple diálogo, como si fuera una verdad que la actriz expresa desde lo más profundo, como si una actriz mayor, tras 20 años, le preguntara a Anne Hathaway, su compañera más joven: ¿a ti también todavía te encanta actuar? De hecho, Meryl Streep contó que durante el rodaje de la primera parte, para mantener una inmersión total, evitó a propósito acercarse a Anne Hathaway. La primera vez que la vio, le dijo que era perfecta para ese papel. Luego añadió: "Ese es mi último cumplido". Se aisló por completo y así construyó el legendario personaje de Miranda. Aunque no se acercaron durante el rodaje, las dos actrices han estado, cada una en su lugar, dando lo mejor de sí mismas durante los últimos 20 años. Anne Hathaway, a partir de esta película, se deshizo por completo de la imagen de princesa Disney que tenía por El diario de una princesa. Y Meryl Streep también logró su propia transformación, marcando un antes y un
un después en su filmografía. Que Miranda susurre en la película que le encanta este trabajo parece simbolizar el amor que la propia actriz Meryl Streep siente por la actuación, más allá del personaje. Al final de la película, la cámara captura la selva de edificios de Nueva York y ahí termina. En medio de ellos muestra a Andy, Nigel y Miranda, todavía luchando con todo, y el final cálido parece reconocer todo lo que han dado de sí hasta aquí. Quizás por las expectativas, también hubo algunas cosas que dejaron con ganas de más. Mientras que volver a ver a los actores después de tanto tiempo parece genial, en la primera entrega se mostraba un proceso concreto y tenso de superar las crisis. Pero esta vez uno siente que esos detalles quedaron fuera y casi todo se resuelve con llamadas al celular y dinero. Andy tendría que conseguir una primicia para salir de la crisis, o Miranda tendría que resolver con un plan inteligente el conflicto por el cargo ejecutivo global, o el esfuerzo genuino de Andy tendría que dar frutos. Pero como todo se resuelve con que Andy hace unas llamadas y va a ver a alguien con mucho dinero, los personajes no llegan a brillar y la historia tampoco genera esa satisfacción dramática que uno espera, como si uno viera un short de YouTube. Las situaciones no paran de sucederse, pero en el camino se nota que la energía se va cayendo un poco. Otra cosa que dejó con ganas de más es que todos los eventos terminan conectándose de forma bastante forzada con la pareja divorciada Benji. Al principio, Andy consigue una entrevista con Sasha para salvar a Runway de la crisis, y hasta ese momento parece que Lucy Liu era solo un papel que aparecía brevemente. Pero después, de repente, el exmarido Benji aparece por todas partes. El novio millonario que consigue Emily resulta ser Benji, y de casualidad Andy va de viaje a Italia y los descubre a los dos comprando lujos juntos. Y encima resulta que el que quiere comprar la empresa Runway también es Benji. Y al final quien salva a Andy y Miranda del plan de Emily y Benji es, de nuevo, Sasha. Prácticamente se podría decir que es un documental sobre esa pareja, de tanto peso que tienen en la historia. Pero en realidad su historia apenas se desarrolla y quedan como personajes puramente funcionales. Especialmente se nota la repetición de la estructura. El marido causa el problema y la esposa viene a resolverlo una y otra vez. Aunque quizás no es que la película haya cambiado, sino que ya con años uno mira el mundo con demasiado ojo crítico. Detrás de cámaras. En esta película aparecieron muchísimas celebridades, y aunque Hugh Jackman lamentablemente solo fue mencionado por su nombre, desde Amelia de Moldenberg, famosa por su serie Chicken Shop Date, hasta la leyenda de la moda Donatella Versace y la supermodelo Heidi Klum, todos pusieron la cara. Pero quien brilló con luz propia por encima de todos fue sin duda Lady Gaga. Sorprendentemente, quien la convenció fue Meryl Streep, y es que las dos se conocieron en febrero pasado en el evento del SNL 50. Se hicieron amigas y dijeron que algún día tenían que trabajar juntas. En ese momento no había nada concreto, pero el director David Frankel pensó que Gaga sería perfecta en esta película, y le insistió a Meryl Streep: ¿no te hiciste amiga de Gaga? Al final, Meryl Streep no tenía el número de Gaga, pero lo consiguió con mucho esfuerzo a través de un contacto en común, y la llamó directamente para ofrecerle el papel. Lady Gaga estaba en medio de una gira mundial, pero ante la propuesta de Meryl Streep, respondió de inmediato que sí y se sumó al rodaje. Por otro lado, Sydney Sweeney, que recientemente generó polémica con un anuncio de jeans, fue eliminada del corte final. Originalmente, en la escena donde Emily es presentada como responsable de Dior, Sweeney iba a aparecer como una clienta famosa, y había una escena de Emily estilizándola, e incluso ya habían terminado de filmarla. Sin embargo, el director consideró que no encajaba con el ritmo general de la película, y la dejó fuera del corte final. Anna Wintour también iba a aparecer como cameo en un video especial de la película. El director pensó que tener a Anna Wintour apareciendo directamente en la película rompería demasiado la ilusión, así que planeó preparar un video especial extra para los fans donde aparecería Anna Wintour. El director le pidió que hiciera una pequeña actuación cuando Anna Wintour visitó el set de Dior. Sin embargo, durante el rodaje, Anna cometió un error, y el director tuvo miedo de pedirle que lo repitieran, así que Anna Wintour no llegó a aparecer ni en el video especial. En la película hay una escena donde Andy entra a la habitación de hotel de Miranda y se queda boquiabierta de lo impresionante que es. Y dicen que esa escena también es un reflejo fiel del gusto impecable de la verdadera inspiración del personaje, Anna Wintour. Anna Wintour es famosa por hospedarse siempre, sin excepción, en el legendario Hotel Ritz de París, durante la temporada de desfiles de moda en Europa. Este hotel no es solo ostentoso, sino que sus suites están decoradas con inspiración en personajes históricos, y Anna Wintour siempre reservaba la habitación de Coco Chanel,
que cuesta como mínimo más de $35,000 la noche. Anne Hathaway y Emily Blunt se llevan a las patadas en la película, pero en la vida real las dos actrices son íntimas amigas inseparables. Las han visto asistir juntas del brazo y muy cariñosas a la boda de una amiga, y cuando Emily Blunt gana un premio, Anne Hathaway siempre está ahí para felicitarla, manteniéndose una amistad inquebrantable. Además, Emily Blunt también tiene una relación muy estrecha con otro actor que aparece en la película, Stanley Tucci. Quien interpreta a Nigel es literalmente su familia, y su historia también comenzó en El Diablo Viste a la Moda. El día del preestreno de la película, Emily Blunt invitó a su hermana mayor, Felicity Blunt. Fue allí donde Stanley Tucci y Felicity se conocieron por primera vez. En ese entonces, Stanley Tucci tenía esposa, su primera mujer, Kate, pero lamentablemente Kate falleció en 2009 tras una larga batalla contra el cáncer de mama. Algunos años después, Stanley Tucci y Felicity se reencontraron en la boda de Emily Blunt. Su relación fue creciendo hasta convertirse en pareja y finalmente llegaron al altar. Esta película muestra sin filtros el panorama laboral que cambió de forma notoria con los tiempos. Hubo una época en que los empleados de Runway eran todos rubios y blancos, pero ahora hay una mezcla de personas de diversas etnias, indios, chinos, entre otros. Además, Miranda solía contratar solo a mujeres bonitas y delgadas como asistentes, pero ahora en su puesto de asistente hay un hombre de contextura grande. Visto solo hasta aquí, podría parecer que la película simplemente está siguiendo a ciegas la corriente de la corrección política. Pero cuando uno se mete en el fondo, en lugar de defender que algo está bien o mal a ultranza, la película resuelve de forma muy inteligente el conflicto entre la generación establecida y la generación millennial, y la escena más representativa es cuando el asistente frena a Miranda cada vez que abre la boca. En plena reunión, Miranda, desesperada, suelta, "Mátenme de una vez", y su asistente, sin falta, le da un toquecito en el brazo y niega con la cabeza, indicándole que no diga eso. Miranda suspira y responde, "No estoy diciendo que voy a matar a nadie. Solo pido que me maten a mí. ¿Por qué me impides decir eso?". Esta escena satiriza tanto a la generación mayor que le cuesta adaptarse a los nuevos valores, como a la época actual donde se reacciona de forma exagerada y sensible ante palabras dichas sin ninguna mala intención. Cuando la película se estrenó, surgieron críticas diciendo que en realidad era la película la que hacía comentarios despectivos sobre los asiáticos. La señalada fue Jan Zhao, la asistente de Andy, quien aparece con unos anteojos anticuados presumiendo de sus calificaciones, algo que, según las críticas, refuerza los estereotipos sobre los asiáticos. Además, algunos usuarios en redes sociales señalaron que el nombre Jian Zhao suena parecido a una expresión despectiva que se usaba en Occidente para burlarse de los asiáticos. Sin embargo, hay quienes opinan que el aspecto torpe e inexperto de Jian Zhao simboliza el personaje de Andy recién llegada, sin ningún conocimiento de moda, tal como se veía al principio de la primera parte. Cuando la novela se publicó por primera vez, Anna Wintour, en quien estaba inspirada, intentó activamente impedir que se hiciera la película por miedo a la mala imagen que le daría. Pero después del éxito sin precedentes de la película, ahora es la propia Anna quien propone colaboraciones con Meryl Streep y saca partido activamente de esa imagen de diablo. Entonces, ¿se habrán reconciliado la autora original Lauren Weisberger y Anna Wintour? Primero, Lauren Weisberger admite que cuando escribió la novela era muy joven. Dice que cuando trabajaba en Vogue, cada mañana al despertar había un montón de mensajes de voz acumulados durante la noche, y el estrés era brutal. Cada vez que su jefa le gritaba por no llevar el café de Anna a tiempo, o por mandarle las flores equivocadas a Donatella, Lauren llamaba a sus padres para preguntarles si renunciaba. Su mamá le decía que presentara la renuncia de inmediato, pero su papá le decía que eso era una oportunidad enorme. Una oportunidad que chicos de su edad nunca podrían tener. En ese entonces le molestaba que su papá no la apoyara, pero mirando atrás, Lauren dice que gracias a esa experiencia tan dura, cree que pudo crecer como persona. También dice que en ese entonces no llegaba a comprender lo extraordinaria que era Anna Wintour haciendo su trabajo a la perfección, y que tampoco le tenía el respeto que merecía. Aunque eso sí, añade que precisamente por eso pudo criticar a Anna sin piedad en el libro y convertirlo en un bestseller. Hace poco, al preestreno de la secuela, fueron invitadas Anna Wintour y Lauren al mismo tiempo. Lauren asistió con su familia y le puso a su hija el bolso de Prada que la propia Anna Wintour le había regalado. Sin embargo, en el preestreno, Anna Wintour y Lauren no intercambiaron ni un saludo. Lauren confesó que desde que dejó Vogue, publicó el libro y la película triunfó en todo el mundo. Anna nunca se ha puesto en contacto con ella ni una sola vez. Creo que para ella yo simplemente no existo. Aunque quién sabe lo que Anna piensa de verdad. Ella es un enigma.
En la película, Andy y Miranda se reconocen mutuamente y hacen las paces, pero en la vida real, las dos personas en que están basadas siguen manteniendo una distancia que todavía no logran cruzar. Hasta aquí, librotazo. Libro de hoy: El diablo viste a la moda. Autora, Lauren Weisberger. Perfect guy.